Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Siempre tratando de retomar los estudios y nos habíamos quedado en las bienaventuranzas y conversamos el día de ayer sobre los pobres de espíritu y los bienaventurados los que lloran. Hoy ya nos toca bienaventurados los mansos porque recibirán la tierra por heredad. Cuando vemos, siempre hay que comenzar a analizar. La palabra de Dios nos llama a escudriñarla, a meditarla, a reflexionarla de día y de noche, porque cuando uno deja los tiempos, el enemigo ataca, y el enemigo está constituido del hombre viejo, es decir, de nosotros mismos, o del enemigo que es estos demonios que son seres inteligentes. Entonces, siempre hay que cuidarnos porque la palabra de Dios nos protege primero de nuestro ser carnal que está en nosotros, que nosotros estamos espiritualmente pero dentro de un ser carnal, y ese ser carnal es perverso y tiende el 100% a hacer lo malo, en pensamientos, sentimientos, acciones, hablar, en todo. Y por parte tenemos al enemigo, al tentador, que nos incita a hacer lo malo. Entonces, la guerra espiritual que tenemos se convierte en difícil cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, de orar, de reflexionar, porque por ahí nos ataca, del punto más débil nos ataca, y cuando más cansados, más débiles estamos físicamente, peor. Por eso esta bienaventuranza que es los mansos, porque ellos poseerán la tierra, ¿de acuerdo? Creemos nosotros que podríamos estar dentro de esta bienaventuranza. Entonces, ¿cómo lo vamos a nosotros a entender? Porque dice los mansos, y ellas tienen pues como regalo la posesión de la tierra. Entonces, primero tenemos que entender claramente el término de la mansedumbre para no tener equivocaciones o estar lo más acertado posible en su interpretación. La mansedumbre más o menos es como decir dulzura. Qué persona tan mansa, qué persona tan dulce, qué persona tan agradable. Eso es un poco el manso. ¿De acuerdo? Las palabras, recuerden que a lo largo del tiempo van teniendo orígenes aramaico, griego, etcétera, etcétera, y se van combinando, y estas palabras se han escrito años atrás y tenían un significado propio, y nosotros, las personas modernas, pues nos basamos en expertos y estudiosos que tienen el concepto de la palabra para darle la connotación actual. La palabra manso o mansedumbre quiere decir que está libre, que carece de violencia. ¿De acuerdo? Que se resigna. Es un tipo carente de violencia, resignado a ver el mundo tal cual. No lo va a cambiar, no lo va a modificar. La mansedumbre es carencia de violencia. Quiero hablarte, pero tú estás alterado
signo. La mansedumbre está cargado de benevolencia y compasión. Por eso es esta bienaventuranza, es decir, si vemos el conjunto de palabras que podríamos emplear como dulzura, mansedumbre, carencia de violencia, benevolencia, compasión, tenemos varias, ¿de acuerdo? Y el Señor está diciendo acá, el manso. Fíjense que cuántas cosas nos falta a nosotros practicar en el reino de los cielos. Cuántas cosas nos falta ejercitarnos los creyentes en las cosas de Dios. Cuántas cosas nos falta. ¿De acuerdo? La mansedumbre, la modestia son afines particularmente con la humildad, la benignidad y la compasión. Por eso el Señor nos lleva siempre a ser pacientes, porque la paciencia es humilde, es benigna, es compasiva, y la paciencia es enemiga de la cólera. ¿Cuántas cosas hacen los seres humanos que nos llevan y nos quieren invitar a una cólera, y una cólera vengadora? Queremos vengarnos, alguien nos ofendió, nos llenó de cólera y queremos insultarlo y vengarnos. Alguien nos robó, queremos tener cólera y vengarnos. Tenemos un orgullo extremoso, nos insultan, nos tratan, nos dicen falta de inteligencia, falta de paciencia, ¿por qué no piensas? ¿Por qué esto? Y nos comienzan a decir insultos. Y tenemos entonces la mansedumbre como enemiga de la cólera, la paciencia, la modestia como enemigo de esa cólera, donde el mundo que está a nuestro alrededor está siendo violento. Cuando uno se pone en algo tan elemental como ver películas, la mayoría de películas son de violencia. Y las películas de Hollywood tratan de que otra persona que es más violento pega al violento malo. La violencia es violencia. La violencia genera una cólera vengadora. Y la defensa que tenemos contra la violencia no es otro ser violento. La defensa que tenemos contra la cólera vengadora, contra la ira, es la mansedumbre, la paciencia, la modestia, la compasión. Esas son cosas. Porque ¿cómo saco de mí la cólera? Cuando la cólera está, hasta la masa muscular se pega a nuestro pecho. Nuestra mandíbula se vuelve rígida. Nos lleva a no querer ni respirar. Nos agota. Por eso el Señor dice que si tuviéramos ira o cólera, que esa se termine antes de dormir, porque no te permite descansar bien. Por eso el Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón, como Él lo es. Y en esto tenemos que trabajar con todas nuestras fuerzas, porque si nos dejamos vencer, nos va a ganar. Y esta es una batalla de todos los días. A veces ganamos, a veces la perdemos, pero tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a la meditación de la palabra de Dios. Y esto es, repito, una batalla a muerte. Esta es una batalla donde estás jugándote tú, tu vida, y yo, mi vida. Pero esta vida que tenemos que defenderla, lo hacemos con el apoyo total de nuestro Señor Jesucristo y el Consolador. Porque solos es imposible que lo hagamos. Es imposible sin el apoyo de nuestro Señor Jesucristo
y de su Santo Espíritu, no podemos nosotros enfrentar esta batalla. El Espíritu Santo es el que nos apoya, el que nos está respaldando. Es el que está detrás de nosotros y dale, que tú puedes, hoy día sí, pero mañana perdiste. En fin, porque algo nos saca de nuestras casillas, porque en nosotros está arraigado fuertemente la cólera y el orgullo extremo. Y repito, el enemigo de la cólera vengadora y el orgullo es la mansedumbre y la paciencia. Esta mansedumbre es necesaria, sí, porque nos lleva a algo que se llama santidad. La mansedumbre es necesario en la persona, la santidad. Y nuestro cuerpo debe estar preparado con nuestra mente para sufrir las diferentes cosas que tenemos en la vida que nos generan tribulaciones, aflicciones, que la tenemos de todos los tipos. Por eso esta mansedumbre nos tiene que llevar a la benevolencia. Y el premio es que poseeremos la tierra. ¿De acuerdo? Esa es la recompensa que el Señor nos da. Luego, más adelante, dice que somos coherederos de Él con Cristo. Y esto tenemos que entenderlo. Si nosotros no vivimos según Cristo nos manda, con Cristo, si no nos agarramos de la mano con Cristo, si no fomentamos la relación con Cristo, si no nos aferramos a Cristo, no vamos a poder hacer las cosas. Vamos a coheredar la tierra, sí, pero con Cristo. No es sin Cristo, es con Cristo. Por Cristo tenemos que buscarlo mañana, tarde y noche, porque los problemas nos atacan cada momento. El hombre interior que está dentro, este hombre carnal que estamos, en ese cuerpo que residimos, nos va a atacar y no vale confiarse. Por eso es la meditación, la reflexión de la palabra, algo constante y obligatorio. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, el manso es aquella persona que tiene carencia de violencia. Es nada de violencia, es benevolencia, es benevolente y compasivo. Y recuerde que el enemigo de la cólera y del orgullo es la persona mansa. Si usted es orgulloso, pues tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Oye, no puedo ser orgulloso, no, tengo que ser humilde y sencillo, porque te estás haciendo daño y no vas a recibir las promesas de Dios. Por eso el Señor dice: feliz, bienaventurado aquel que es manso. Nos está diciendo. Y tenemos que cambiar y modificar. Pues sí, no nos queda de otra, porque o es con Cristo que heredamos la tierra, o es sin Cristo que nos vamos a condenación. Y créame que a pesar de lo duro que puede resultar la vida, más nos conviene estar con el Señor. Por más duro, recuerden que lo saca Mateo, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Esta bienaventuranza añade algo para precisar bien el sentido. Y como digo, vale precisar siempre bien las cosas para evitar desviaciones. Recuerde que el Señor dice: si tú no te apartas de mi palabra, ni a la izquierda ni a la derecha, yo estaré contigo. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿de acuerdo? Porque las desviaciones nos sacan del camino de Jesucristo. Aumentarle, quitarle, o irse a la izquierda o irse a la derecha. El término por eso es justo. Dice que el justo
por la fe vivirá, y el justo es el que no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha, ni le agrega ni le quita, sino tal cual es. Lo primero que tenemos que entender acá, el hambre, y al hambre le añade sed. ¿De acuerdo? Primero está hablando de hambre y ahora está sediento. Tenemos que ir en caminos de esta santidad, de hambre y sed de justicia. Debemos tener ganas de comer justicia, de que se haga la justicia, y sed de justicia. Podríamos decirlo de otra forma: bienaventurados los que ansían grandemente la justicia. Bienaventurados el que practica mañana, tarde y noche grandemente la justicia. Es la práctica, el ejercicio que empieza en uno. Por eso esto es una cosa santa. Tenemos que hacerlo nosotros. Esta bienaventuranza que lo dice Jesucristo en este sermón: buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo voy a buscar el reino de Dios y su justicia? Practicándolo. ¿Cómo busco ser el mejor futbolista? Practicando, pateando a la pelota, ensayando, entrenándome. ¿Cómo busco ser el mejor médico? Estudiando, haciendo las prácticas médicas. ¿Cómo busco ser el mejor locutor? Practicando, ensayando, haciendo los ejercicios. Es lo mismo, buscad el reino, haciendo los ejercicios. Es lo mismo, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vamos a buscarlo? En la práctica. ¿Qué dice este mandamiento? Lo cumplo, lo aplico a mi vida. Por eso dice: bienaventurados el que tiene hambre y sed de justicia, pero se está refiriendo no a la justicia social, a la justicia de los abogados, de los tribunales humanos, no. Está hablando de la justicia en la palabra de Dios. Y esta justicia del reino de Dios hace al hombre justo. ¿Por qué? Porque cumplimos la voluntad divina. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la practicamos, nos volvemos justos, porque estamos haciendo la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La estamos practicando. Por esos actos, para no desviarnos de qué es la justicia, de qué es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Si vuestra justicia, dice el Señor, no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Porque esto no es una justicia para que me vea el resto, para que me vea la gente, para que vean mi conducta exterior. No, este es mi conducta, mis pensamientos, mi actuar está de acuerdo a la Biblia. Y como está de acuerdo a la Biblia, es la voluntad de Dios, y es para agradar a Dios. No es para desagradarlo, es para agradar a Dios. Entonces, es la justicia que tanto al practicarlo, me estoy incorporando al reino de Dios. ¿Y por qué en el reino de Dios? Oye, porque en el reino de Dios, en esa Dios, se habla de humildad, de paz. Se habla en el lenguaje que está escrito en la Biblia. En el reino de Dios rige la ley divina, el Evangelio y la Biblia, la palabra de Dios. En un país cualquiera rigen las leyes sociales y culturales, y no sé, todas las leyes que están dentro de la Constitución y de la parte legislativa de un país. En este reino de Dios está la palabra de Dios. Entonces yo aspiro a practicar la palabra de Dios, tengo que hacerme justo. Tengo que tener hambre y sed de justicia, porque ahí se practica la justicia. Sin apartarse de la palabra de Dios, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni agregarle, ni quitarle.
Y esto tenemos que hacerlo sí o sí cada día. Cada día. Tenemos que ir progresando, así avanzando, así avancemos. Como el caracol o como la tortuga, 1 milímetro, 2 centímetros cada día, pero créanme, si así avanzaríamos 2 centímetros cada día, en 30 días habremos avanzado pues 60 centímetros, y 60 centímetros ya se ven, y en un año, si fuéramos en 10 meses 60 centímetros, ya tendríamos 600 centímetros. Habremos avanzado 6 metros en la vida espiritual. No es necesario correr, porque el Señor en ningún momento dice correr, dice paciencias. Y tenemos que ir al ritmo que el Señor nos indique, no al ritmo que yo quiero ir. Y progresar e ir practicando, ir practicando la palabra de Dios, que me va llevando cada día a ser mejor en esta justicia de Dios, en este practicar la palabra de Dios. Este tema por eso está siendo tocado en el contexto de un sermón hacia una justicia que Dios hace. No. Recuerde que esto no es una justicia que Dios está haciendo, no. Acá dice puntualmente y claramente que Dios no lo está haciendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dice que Dios está practicando la justicia. No está diciendo Dios me está haciendo justo. No, te está diciendo más bien que lo que tienes que hacer es que debemos esforzarnos, usted y yo, y cada uno de los que escuchan, en adquirir la palabra de Dios, comerla, para hacer el ejercicio, ponerlo en práctica, ponerlo por obra, la palabra de Dios. Y ese es el tema de la justicia. Y esto universaliza, no es una cosa exclusiva de unos hombres, es de todo aquel creyente que el Señor nos ha regalado don de fe y conversión, que tenemos que ir y no hacerlo como los fariseos para que nos vea la gente. No, tenemos que hacerlo porque es el cumplimiento de Dios, por voluntad de Dios, para agrado de Dios. Por eso tenemos que hacerlo, siempre pensando que todo lo que hacemos es para Dios, para honra de nuestro Señor Jesús el Cristo. Es para honrarlo a Él. No es para que uno se haga famoso, sino para honrar al Señor Jesucristo con nuestras acciones, con nuestra actitud, con nuestro practicar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es una cosa espiritual que tiene que ejercerla desde lo más profundo de nuestro ser. Tiene que modificar nuestros pensamientos, sacarlo, nuestros pensamientos del yo carnal, patearlos, destruirlos, y que reine la palabra de Dios. Y entonces reina el ser espiritual. Quien gobierna mi vida no es la persona natural, sino el ser espiritual nuevo que está acá. Y por eso este hombre desea el cumplimiento de la voluntad de Dios, es decir, la justicia de Dios en nosotros. Por eso el Señor dice, claro, los que tienen hambre y sed de justicia, que el que tiene hambre, ¿qué hace? Pues, si le dan comida, la come. Si tenemos hambre de justicia, ¿qué quiere decir? Que la vamos a buscar para practicarla. Si tengo sed de justicia, que voy a beber la justicia, que es la palabra de Dios, para practicarla. Así, tan sencillo. Y entonces, hermanos, si somos hombres con cierta sabiduría, con cierto sentido común, y tenemos hambre y sed de justicia, el Señor dice, serán saciados, porque la palabra de Dios es demasiado grande para poder cumplirla. Dichoso aquel varón que se asemeja al Señor Jesucristo y puede cumplir a perfección toda la palabra de Dios.
Que nuestro Señor Jesucristo nos dé fuerzas cada día, cada instante para vivir en santidad y justicia. Que aleje al hombre malo, que no nos permita que el hombre malo nos gobierne, que no nos permita que el tentador gane una batalla, ni nos tumbe, ni nos arrastre. Al contrario, que el Señor, con el Espíritu Santo, por misericordia de Dios nuestro Padre, jamás nos abandone el Señor Jesucristo. Caminemos con Él, firmes en oración, firmes en la reflexión y